Hoy vamos a ver quiénes son los verdaderos, pues, cristianos. Quiénes son los que ese nombre de cristiano lo tenían o lo tienen primero. ¿Quiénes serán? ¿Serán que los evangélicos o los católicos? Vamos a ver a través de la historia y a través de la palabra de Dios, la Biblia, quiénes son los verdaderos cristianos. Pues bien, para estar en igualdad, vamos a decir, tanto católicos como protestantes, evangélicos, reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, la historia y la Biblia muestran que la Iglesia Católica es la que continúa con la historia de la comunidad fundada por Cristo y los apóstoles, mientras que el protestantismo evangélico surge en el siglo XVI como una reforma, y lo vamos a ver a detalle, pero a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el argumento bíblico. Desde Pedro como roca, Mateo 16, 18, Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nunca dice mis iglesias. La tradición de la iglesia ve aquí el inicio del primado apostólico, pero también ve la unidad de la iglesia, así como lo vemos en Efesios 4, 4, 5. Un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no varios bautismos, no que ya me bauticé en la iglesia católica y después me convierto a evangélico y ya tengo otro bautismo. Eso no vale, ¿sí? Entonces Jesús quiere una sola fe, ese es su sueño, ¿sí? Entonces también vemos la tradición apostólica en 2 de Tesalonicenses 2:15. Mantengan las tradiciones que aprendieron de nosotros de palabra o por carta. ¿Qué dice? Mantengan las tradiciones que aprendieron de nosotros de palabra o por carta. ¿A quién se asemeja esto? ¿Quién cumple con todo esto? ¿Verdad? Si sabemos. Entonces también menciona la Eucaristía, que es real, y lo vemos en Juan 6, 51, 56, el sacramento de la Eucaristía que instituye Jesús. Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, fundamento de la iglesia en la presencia real, en la Eucaristía, señores. Entonces, como historia, tenemos la iglesia católica, se remonta al siglo I, expandida por los apóstoles, reconocida como religión oficial también del Imperio Romano en el siglo IV. Ha mantenido sucesión apostólica ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa León XIV. Pues bien, el protestantismo surge en el siglo XVI con Martín Lutero y otros reformadores, como ahora sí que reaccionan a abusos según de la doctrina católica. Entonces, ellos se fragmentan en múltiples denominaciones, primero la luterana, la calvinista y la bautista. Así se van fracturando hasta llegar hasta 80,000 denominaciones que hoy siguen creciendo. ¿Por qué siguen creciendo? Porque si un hermano evangélico ya no le gusta estar en esa congregación, agarra su Biblia, se la pone bajo el brazo y busca gente. ¿Para qué? Para hacer su otra congregación. Por eso, nuestros hermanos evangélicos no aceptan la tradición apostólica, no aceptan el magisterio. ¿Por qué? Porque no se someten al orden que Jesucristo ha dado a través de los apóstoles, discípulos, presbíteros, obispos, diáconos y episcopos. Por eso, estos hermanos evangélicos no cuentan con el orden del magisterio que Cristo mismo instituyó y se los dio a los apóstoles. Por eso, nuestros hermanitos no creen en la tradición apostólica, pero sí hacen imposición de manos también, no creen en la tradición apostólica, ¿verdad? Pero sí le creen a hombres que forman, ahora sí, otras congregaciones. Entonces, en el Concilio de Trento, esto da respuesta a la Iglesia Católica, a la Reforma, reafirmando doctrina y disciplina. Pero bien, el punto que no se nos tiene que olvidar es que San Ignacio de Antioquía también escribió estas palabras en el año 107 en su carta a los Esmirniotas, capítulo 8, ¿sí? Nos dice, más que nada, donde quiera que esté el obispo, allí esté también la multitud del pueblo. Así como donde quiera que está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. ¿Cuándo fue que dijo esto San Ignacio de Antioquía? Fue en el año 107.
¿sí? Él era obispo de esa ciudad. Pero también vamos a verlo bíblicamente, donde, acuérdense del año 107. Entre el año 100, en el siglo I, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 26, dice, y cuando lo encontré, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Esto fue durante el año 100. Después, San Ignacio de Antioquía habló, ¿dónde está Jesús? Ahí está, ¿qué? La iglesia católica. 7 años después, queridos hermanos. Entonces, aquí llegamos a una conclusión veraz. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Será que los católicos o los evangelistas? Pero acordémonos que los evangelistas, los evangélicos, pues no existían en el año 100, 107. Ellos cuando existieron, después de Martín Lutero en el año 100, ¿qué? Perdón, en el siglo XVI, ellos empiezan a salir. Entonces, ellos no existían en el año 107. Ellos existieron después de Martín Lutero, después de la Reforma Protestante. Hasta el día de hoy se siguen fracturando y se siguen haciendo nuevas doctrinas. Por eso conocemos a varios hermanitos evangélicos que no tienen ni 1 año, ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años de haber existido. Y por eso ellos no reconocen al magisterio de la iglesia, no creen en la sucesión apostólica ni en la tradición apostólica. Ese es el meollo, pues, del asunto, ¿verdad? Pero vamos a ver unos aspectos también del catolicismo y los evangélicos, ¿verdad? Origen, siglo I, fundado por Cristo y los apóstoles, que es el catolicismo, ¿verdad? Desde ahí se desprende. En el siglo XVI, la reforma contra Roma, cuando ahora sí Martín Lutero y Calvino empiezan a hacer su relajo, ¿verdad? Pero ¿hay autoridad dentro de la iglesia? Sí, se define por 3 pilares: escritura, tradición y magisterio. Mientras nuestros hermanos evangélicos, ellos solo creen en la sola escritura, o sea, sola la Biblia, que eso no es bíblico tampoco, ¿verdad? La iglesia católica tiene 7 sacramentos, incluido la Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué tienen nuestros hermanos evangélicos? 2 principales: el sacramento del bautismo y la cena simbólica, porque ellos le llaman símbolo, ellos no le llaman sacramentos, ¿verdad? La unidad, la iglesia católica es una iglesia universal, o sea, la palabra universal quiere decir católica, ¿sí? Con sucesión apostólica. Nuestros hermanos evangélicos, pues ellos tienen diversas denominaciones independientes y eso lo hace ser una fractura y dar diferentes doctrinas, ¿sí? Entonces, por eso nuestros hermanos separados son muchísimos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferente doctrina y no es la misma que los apóstoles nos dieron, ¿verdad? Entonces, historia. La Iglesia Católica tiene continuidad desde los apóstoles. Nuestros hermanos evangélicos, ¿qué es lo que hacen? Ruptura y nuevas comunidades. Y eso es lo que hacen. Por eso se existen y siguen creciendo, porque ellos no hacen caso al magisterio. Entonces, como argumento tenemos, el protestante afirma, somos los verdaderos cristianos porque seguimos la Biblia. Pero acordémonos, cuando se les dijo por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, ellos, nuestros hermanos evangélicos, no existían. Ellos existían ¿cuándo? Después, mucho tiempo después del siglo XVI. ¿Ok? Entonces, yo sé que se van a molestar por estas palabras, pero si nos vamos a la historia, nada más a la historia, porque ellos no creen en la tradición apostólica, nada más en la historia, vamos a ver que ellos no creen en la sucesión apostólica y no aparecen en la historia hasta después, mucho tiempo después del siglo XVI. Entonces, los católicos, la Biblia misma muestra que Cristo fundó la iglesia visible y jerárquica. Por eso, la iglesia católica y todos los católicos creemos en el magisterio, en un líder que es representante igual, sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, con Pedro como cabeza, la iglesia es, ahora sí que es la que le da continuidad más que nada histórica y doctrinal de esa comunidad.
El protestantismo, aunque se llaman cristianos, no nace como ruptura, y es una ruptura lo que ellos tienen. Entonces, carecen de sucesión apostólica. Pero, ¿qué podemos decir de todo esto? Los católicos son cristianos en continuidad plena con la iglesia fundada por Cristo. Los hermanos evangélicos son cristianos por su fe en Jesús, pero pues están superados de la plenitud de la tradición apostólica. Hay que estar, pues, hermanos evangélicos, no se me molesten, esto es puritita verdad. Se van a ir heridos, pero nunca engañados. Y lo que nos están escuchando, aquellos católicos que no estudian también, para que lo sepan y no se dejen engañar por doctrinas falsas, ¿verdad? Duele mucho decirlo y no es coraje, no es que será odio, como dicen algunos, no, es que la verdad se dice y la verdad duele, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.